Nicolás Sarkozy fue elegido presidente de la Unión por un Movimiento Popular con el 64,5% de los votos del Partido Conservador francés. Este hecho podría llevarlo a ser candidato a la presidencia para el año 2017. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el analista internacional Florent Sardou. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Florent. Además, también como francés, entendido en lo que está pasando en la política de tu país, esto con miras a las próximas elecciones presidenciales. Mira, estamos viendo una tradición, una especialidad típicamente francesa, el retorno a la política. Un hombre político en Francia, a diferencia de muchos países que tienen también una larga tradición democrática, un hombre político francés nunca muere completamente, si se puede decir así. Claro, porque es interesante lo que tú me estás planteando, porque cuando él pierde la elección con François Hollande, hay un discurso en el cual se daba a entender que él se retiraba de la actividad política, de estar ahí vigente, y con esto nos quiere decir justamente lo contrario, ¿no? Exactamente. Él había dicho efectivamente en ese discurso que pensaba retirarse de la vida política, de tener otro papel en la vida pública, y es lo que hizo por 2 años y medio, pero no pudo aguantar más por distintas razones, pero también hay, lo más importante, razones históricas, legales también, que explique que en Francia la personalización del poder es algo muy importante. Los franceses, y en particular, los franceses de derecha necesitan creer en un líder fuerte, y todavía la gran personalidad de la derecha durante estos años sigue Sarkozy. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares y en otros países de Europa, sobre todo, aquí el respaldo no está en los partidos, sino más bien en quiénes son los candidatos de ese partido. Exactamente, hay una especificidad totalmente francesa. Cuando en España, en el Reino Unido, en Alemania, existen estos grandes partidos, tanto de derecha como de izquierda, que existen hace muchísimos años, y cuando el líder de este partido sufre una derrota por un voto importante, se retira de la política. Pasa lo mismo en Estados Unidos. Un candidato presidencial derrotado nunca más va a volver a presentarse. Y eso es una especialidad bien francesa. El partido político gira en torno a su líder, a su personalidad. El partido incluso puede morir. Si muere el líder, muere el partido. Entonces, la UMP, por ejemplo, que es el gran partido de derecha en Francia, tiene apenas 10 años de existencia. Fue una criatura en su momento Jacques Chirac y después de Nicolás Sarkozy. Ahora, este 64, algo de Nicolás Sarkozy se puede ver como un triunfo, porque él tenía expectativas muchísimo más altas. En la elección anterior había tenido una votación cercana al 80 y tanto. Por lo tanto, hay dos interpretaciones. Algunos dicen, no, con esto queda claro sus aspiraciones, con la presidencia del partido obviamente tiene una tribuna importante, y otros dicen, no, esto finalmente terminó un poco con las expectativas que tenía él, justamente, de cuánta adhesión podía lograr dentro de su partido. Vuelve a la política con este resultado, está claro, es el líder indiscutido de su partido, pero debilitado. Efectivamente, él y sus cercanos esperaban un resultado muy importante, del orden de 80%, para poder aplastar con sus rivales que ya se están posicionando para las primarias abiertas, para elegir el candidato de derecha a las presidenciales en 2016. Con ese resultado, donde logró menos de los 2/3, es un resultado bueno, pero durante estas elecciones surgió un rival, Bruno Le Maire, que logró casi 1/3 de los votos, que es muy joven, y que dentro de estos 2 años que nos espera de ahí a 2016 y estas primarias, pueda surgir. También el hecho de no haber tenido un resultado tan fuerte refuerza otros rivales históricos como Alain Juppé y François Fillon, que son ex primer ministros. Y a tu parecer, Florent, dentro de la derecha en Francia, ¿qué se está buscando? Podríamos decir, una persona conocida que además también sale luego de una derrota frente al socialismo francés, o más bien una renovación con este candidato más joven. ¿Cuál es tu interpretación respecto a esto? ¿Quién pudiese ser eventualmente el próximo candidato de la derecha francesa? Ya teniendo claro que las expectativas, por lo menos las intenciones de Sarkozy están claras en ese norte. Mira, la derecha tradicional francesa, la que pretende representar Sarkozy, tiene un rival muy fuerte hoy día, estos últimos años, con la ultraderecha. Sí, claro. Entonces, Nicolas Sarkozy fue elegido por tener un discurso bien de derecha. Es el gran problema también de Sarkozy. Tiene, podemos decir, un discurso a veces poco coherente. A la vez dice que quiere
crear un nuevo gran partido de centro y de derecha y al mismo tiempo sus temáticas, su discurso y al final lo que le permitió ganar fue buscar los votos de los votantes de derecha tradicional, es decir... Y esta extrema derecha que ha crecido mucho en los últimos años. Exactamente, también. Entonces Nicolás Sarkozy volvió a poner en la mesa durante su campaña para esta elección el tema de que hay que controlar la inmigración, de hay que controlar el poder de la Unión Europea, hay que recuperar la soberanía para Francia, es decir, de nuevo, temáticas muy cercanas a las temáticas de la ultraderecha. Entonces, los votantes que votaron por Sarkozy claramente serían francamente de derecha, no tanto de centro, pero al mismo tiempo el discurso de Sarkozy dice que quiere recrear un gran partido de centro-derecha. ¿Cómo lo hace? Es difícil. Ahí hay una dualidad en su discurso. Ahora, muchas veces en tiempos de pretensiones de campañas electorales, es clave lo que está pasando con el gobierno y sobre todo cuando está gobernando el sector de oposición, finalmente, podríamos decirlo, que es lo que ocurre con las intenciones de Sarkozy, pensando que están los socialistas en el poder en Francia. Hollande no ha tenido un gobierno con una aprobación para nada buena, al contrario, cercana al 20% Sí, en muy baja. alguno de los últimos estudios. Sí. ¿Eso puede, obviamente, favorecer a la figura de Nicolás Sarkozy? Sí, es decir, que todo lo que están contra Hollande pueden tener un gran éxito porque el rechazo hacia Hollande es fuerte. Pero si uno quiere ganar las elecciones en Francia, tiene que convencer, yo creo que igual que en Chile, el centro. Si Sarkozy tiene una postura demasiado de derecha, eso le limita la capacidad de convencer y de atraer hacia su candidatura la gente del centro en Francia. Entonces es el gran problema en este minuto. Ahora, ¿qué pasa con, y también me gustaría conocer tu opinión respecto a lo que está pasando justamente con el gobierno de Hollande? ¿Cuáles son los hechos que están marcando esta adhesión tan baja que ha tenido y cuánto esto puede influir en las próximas elecciones presidenciales? Antes de las elecciones presidenciales vienen otras elecciones que van a ser un desastre ya anunciado por el Partido Socialista. Entonces, ¿qué explica eso? Una vez más, el estado pésimo de la economía en Francia. Este mes, nuevamente, yo creo que desde el principio del mandato de François Hollande, la tasa de desempleo sigue aumentando siempre y este mes fue de nuevo el caso. Hubo un aumento de los cesantes, la economía sigue estancada y los franceses, hace 2 años y medio que Hollande está en el poder, no ve resultados, no ve mejoría en su vida cotidiana. Ve siempre más impuestos, escucha siempre cifras malas, entonces hay una cierta desesperación hacia Hollande y, peor aún, un cierto desinterés hacia François Hollande. Para muchos franceses ya no escuchan François Hollande, no escuchan su discurso, no escuchan lo que dice, esperan ya el después de François Hollande. Y ese es un riesgo que se corre en muchos países, en Europa particularmente, la apatía a la participación política, a que muchos de los presidentes llegan al poder con una baja participación y eso entiendo que es algo que se está expandiendo un poco, dada justamente la situación económica que influye muchísimo en eso, porque la verdad es que la gente se desentiende y dice, me da lo mismo si es de un sector u otro, porque la verdad es que no va a mejorar mi situación puntual, finalmente. Sí, efectivamente, los franceses, los votantes, en realidad, como te decía, hay que ponerse en el lugar de algún habitante de Francia, por ejemplo, o de Europa en general. Desde el 2008 se suman las malas noticias. No hay mayor empleabilidad, siempre las noticias económicas son malas, el después es malo, el gobierno exige al ciudadano cada vez más sacrificios. Entonces, existe una cierta desesperación, como te decía, de los ciudadanos y esta desesperación se traduce un poco lo que está pasando con Nicolás Sarkozy en este caso, como ya, si el sistema democrático, si el sistema actual no funciona, nosotros buscamos quizás un líder, podríamos decir un superhombre, claro, que pueda resolver de una todos nuestros problemas. En momentos como estos surgen muchas veces estos líderes más bien populistas, como se les llama en algunos casos, cuando hay situaciones de apatía o de poca participación y muchas veces también de crisis económica. Eso pasa muchas veces. Cuando hay una crisis de la ciudadanía, es decir, cuando el ciudadano piensa que su voto no sirve para mejorar las cosas, se va a fijar muchas veces en personalidades que tienen un discurso que dice que yo voy a arreglarlo todo sin ayuda de nadie. Y eso puede tranquilizar a algunos franceses o a algunos ciudadanos de Europa desesperados.
Y es por eso tal vez, retomando un punto de lo que tú decías, que el discurso de Sarkozy se concentra justamente en entregar ciertas soluciones, el tema de la migración, que además también toca ahí, podríamos decir, el tema también del empleo, porque muchas veces los puestos de trabajo son ocupados por migrantes y eso genera además también estos ánimos un poco nacionalistas pero eso sí ya es de hace varios años en Europa. ¿Por eso tal vez este discurso más de derecha de Sarkozy? Por supuesto, la gente, como dices tú, tiene miedo. Cuando está en un periodo de crisis, la gente tiene miedo, está a la defensiva, tiene miedo, ve amenaza por toda parte. Al final, si los problemas siguen, quizá porque los problemas no son nuestros, sino que los problemas vienen de otra parte. Entonces la idea, muchas veces la solución en la cual piensan muchos franceses es quedarse entre nosotros y evitar invasión económica, invasión migratoria hacia nosotros para estar más tranquilo. Pero eso es falso. En ese sentido hay muchas cifras que explican que, por ejemplo, la inmigración en Francia cada vez más es una inmigración elegida por el gobierno, con cada vez más diplomados y muy regulada, muy controlada. Entonces, efectivamente, la solución fácil es ver que el otro es el problema, pero no es tan así, no es tan así. Bueno, Florent, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo acá con nosotros en CNN Chile, profundizando un poco en esta última elección interna del partido de Sarkozy y obviamente estaremos muy atentos porque esto tiene relación con lo que pueda suceder en las próximas elecciones presidenciales. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Vamos a la pausa, vamos al corte y ya volvemos.